Bueno, buenas noches a todos. En nombre del Comité Científico de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante, les doy la más cordial bienvenida a este seminario titulado Perfil del Profesional de Enfermería en Unidades de Cuidado Nefrológico. Este espacio surge como una necesidad sentida desde la práctica clínica, la docencia y la gestión ante los desafíos crecientes de la diálisis, la hemodiálisis, las distintas unidades y todos los servicios de hospitalización y trasplante de nuestro país. La atención en nefrología por parte de nosotras las enfermeras exige un alto compromiso, pero también de profesionales especializados con un enfoque ético, humano y reflexivo. Y para esto nos unimos a este seminario. Como comité científico consideramos fundamental abrir espacios de reflexión y diálogo que permitan actualizar y proyectar y fortalecer este perfil profesional. Los dejo con Silvia Barrios y con Bernardita Osorio, quienes van a estar, por un lado, Silvita moderando este seminario y Bernardita presentando una importante investigación que realizó al respecto. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor darle la bienvenida a este simposio que lo llamamos Perfil de Profesional de Enfermería en Unidades de Cuidado Nefrológico. Lo primero es agradecerle a la sociedad que hayan pensado en mí para moderar, así que muchas gracias a todo el equipo y en especial a Jenny que está presidiendo el comité científico. ¿Ya? Como sabemos, el cuidado de las personas con enfermedad renal, ya, o en alguna terapia de reemplazo requiere no solo de las habilidades técnicas, sino que también de un profundo compromiso con la calidad, la seguridad y la dignidad de las personas. Las buenas prácticas, ya como nos dice la RENEAO, o la RENAO, como le dicen también, nos recuerda que el profesional de enfermería debe integrar la evidencia científica, la experiencia y las preferencias del paciente para ofrecer una atención centrada en la persona, tanto en unidades nefrológicas, crónicas, como agudas, como diálisis peritoneal, como soporte, ¿ya? Esto significa promover la prevención de complicaciones, la educación en el paciente y su familia y el trabajo interdisciplinario efectivo y el liderazgo en enfermería. Hoy nuestra expositora nos guiará en la comprensión de las competencias, las actividades y los valores que definen a este perfil profesional, así como también los retos y oportunidades que se enfrentan en los sistemas de salud que están hoy día en constante cambio y que nos desafían a diario, ¿ya? Y por ello les voy a presentar, ya con mucho agrado, a Bernardita Osorio Gutiérrez. Ella es enfermera, magíster en Educación y Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica, diplomada en hemodiálisis crónica y en cuidado de enfermería en pacientes críticos en soporte renal también de la UC, diplomada en prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud y también en gestión de calidad y aseguramiento en la Universidad de los Andes y está hoy día terminando ya su especialidad en enfermería del adulto con problemas renales en la Universidad Católica. Así que los dejo con Bernardita. Bernie, Hola, muy buenas tardes. Sí, yo soy Bernardita, encantada y feliz de poder participar hoy día en este webinar con un tema súper interesante en el que trabajé harto, investigué harto, así que espero sea de su agrado. Voy a compartir pantalla para mostrarles el PPT que tengo preparado. gracias Bernardita. Chicos, vayan poniendo atención, tomando nota y pueden ir dejando sus preguntas en el chat para yo irlas rescatando y podérselas hacer en los últimos minutos a Bernardita. ¿Les parece? Bien, ¿se ve bien el PPT, el slide? Sí, sí, se ve Perfecto, perfecto. ya, súper. Entonces, como les decía, bueno, mi nombre es Bernardita, encantada de participar en este tema, que es el perfil del profesional de enfermería en unidades de cuidado nefrológico. Yo soy especialista en hemodiálisis crónica y trabajé también en agudos en la red de salud UC Christus varios años. Es un área que me encanta. Y bueno, ahora como decía Silvia, estoy terminando el postítulo, ya conociendo áreas que para mí eran desconocidas como peritoneodiálisis y trasplante.
Y bueno, el año pasado ya terminé el Magíster de Educación Médica en Ciencias de la Salud, que me abrió también la mente respecto a toda esta temática, y por lo tanto para mí es un honor y un privilegio participar de esto en un tema súper, súper interesante. Realicé, como les decía, una investigación, revisé varios artículos respecto al tema, así que vamos a ir viendo de a poco lo revisado por mí. Esta es la hoja de ruta. Voy a partir mostrándoles brevemente la situación de la enfermedad renal crónica tanto en el mundo como en Chile, porque esto es súper relevante también para definir la importancia de por qué nosotros tenemos que tener muy bien definido nuestro rol como enfermeros nefrológicos, nuestro perfil, nuestras competencias, nuestros dominios, ¿cierto? También haré un paso por el tema de las competencias, tanto genéricas como avanzadas en la enfermería nefrológica, y terminaré finalmente con algunas consideraciones finales y algunas cosas que me gustó también incluir dentro de esta presentación. Bueno, y si partimos hablando de la enfermedad renal, todos sabemos que la enfermedad renal crónica es una de las principales enfermedades no transmisibles a nivel mundial, ¿cierto? Y esto se debe a estas enfermedades que ya tienen características de pandemia, como la diabetes, la hipertensión, ¿cierto? Quise traer esta imagen de Stop Diabetes, que una vez que me tocó ir a Estados Unidos, a Chicago, me impactó en estos edificios gigantes que hay en esas ciudades, desde el parque precioso que hay ahí y este edificio reflejando esta imagen de Stop Diabetes, es decir, ya el impacto, ¿cierto?, de estas enfermedades es relevante, es una preocupación, digamos, a nivel mundial, y sabemos que estas enfermedades entonces van a impactar y van a producir, ¿cierto?, estas enfermedades renales crónicas, ¿cierto? La prevalencia a nivel mundial, lo que dicen los estudios, es que va desde un 8 a un 13%, la mayoría en etapas avanzadas, ¿ya? Y esto probablemente, como lo vamos a ver en unos slides más, puede deberse a que, como en las etapas primarias, digamos, la enfermedad renal es silenciosa, ¿cierto? Entonces ya los diagnósticos están más hechos cuando los pacientes ya están en etapas terminales o en algunos casos requieran terapia de reemplazo renal. Entonces, como les decía, a nivel mundial esto no para de aumentar. Según los estudios también se estima que 1.5 millones de muertes al año 2021 se produjeron directamente por la enfermedad renal crónica. Ascendió del puesto 18 desde el año 90 al 11 al año 2021 por causas de mortalidad estandarizada debido a la enfermedad renal crónica, y se estima que los años de vida perdidos se dupliquen con creces para el año 2040, o sea, son datos impactantes, ¿ya? En Chile pasa algo similar. La prevalencia de la enfermedad renal crónica es bastante similar a la mundial, incluso mayor que en muchos de los países. Este estudio reciente, publicado este año por nefrólogos chilenos, menciona que la prevalencia en Chile es del 10.2% al año 2023, y desde la etapa 3A a la 5 ha aumentado desde 2.5 a 3.2% en mayores de 18 años, ¿ya? Ahora, en la enfermedad renal crónica en etapa terminal tiene una prevalencia de 1.550 casos por millón de habitantes. La ventaja que tenemos en Chile es que tenemos acceso a terapias de reemplazo renal, a diferencia de otros países. Sin embargo, el gran desafío en nuestro país es que este acceso universal no solamente sea esta enfermedad renal crónica terminal, sino 7.3 al ingreso. Cintia, ¿puedes apagar tu micrófono? o silenciar. Sí. Sino que además tengamos disponibilidad, por ejemplo, de métodos diagnósticos que son mucho mejores que las que ellos ya están disponibles, digamos, en Chile. Por lo tanto, la enfermedad renal crónica en Chile posee una alta carga de morbimortalidad, tiene además un alto costo en salud. Se estima que alrededor del 20% del presupuesto GES va para las etapas avanzadas, ¿ya? Por lo tanto,
tanto en el mundo como en Chile, la enfermedad renal es un desafío global a nivel de salud pública. ¿Ya? Y digamos, como les decía, las etapas que están diagnosticadas, que son la punta del iceberg, digamos, son los pacientes que se conocen, pero lo que está debajo del agua son todas estas etapas de la enfermedad renal crónica que son tempranas, que no están diagnosticadas. Sabemos que la enfermedad renal en estas etapas es silenciosa, por lo tanto, digamos, dentro de la gran prevalencia que hay actualmente, podemos decir que es aún más, un problema aún más profundo de lo que podemos ver en la actualidad. ¿Y por qué esto es relevante para enfermería y específicamente para nosotros como enfermeros nefrológicos? Porque nosotros debemos ser capaces de enfrentar esta cronicidad. Y no solamente ya en etapas avanzadas, sino que nuestra labor, digamos, es el cuidado en las distintas etapas de lo que es esta enfermedad, desde que el riñón aparentemente se ve sano hasta que este riñón ya está completamente enfermo y requiere terapias de soporte renal. Por lo tanto, el personal de enfermería es clave en este desafío global que tenemos tanto en el mundo como en Chile. Y las enfermeras desempeñamos, las enfermeras nefrológicas, un papel central, y me encantó esta imagen de esta enfermera abanderando este riñón, ¿cierto? Empoderándose, porque nosotros, digamos, debemos actuar como punto de referencia para el bienestar de este paciente, ojalá manteniendo el equilibrio durante todo el proceso asistencial y en todas sus fases. Voy a irlo repitiendo durante la presentación, pero algo que me encantó de los estudios, de la revisión que hice, que ojalá las enfermeras nefrológicas podamos acceder a estar presentes en todas las fases de las enfermedades renal, desde la etapa predialítica hasta las terapias de reemplazo renal, terminando en el trasplante. Y en el mundo, ¿cómo se forma esta enfermera especialista? No es algo que esté unificado en el mundo. El único país que tiene una comisión certificadora de enfermeras nefrológicas está en Estados Unidos a través de la Nephrology Nursing Certification Commission. Pero básicamente la formación, digamos, en Europa, en Asia, también en Chile, es que los enfermeros tengan horas de práctica clínica, ¿cierto? Y esto sumado a educación continua a través de diplomados o postítulos, y en definitiva después puedan integrarse a los servicios de diálisis, por ejemplo. En Estados Unidos existen varios tipos de certificación acorde a las horas de trabajo en los centros de diálisis, pero es algo similar a lo que ocurre en Chile. En Chile tenemos diversos postítulos, programas de posgrado, tenemos también diplomados, ¿cierto? De educación continua en diversas universidades, como voy mostrando en esta diapositiva. Y también existen las sociedades de enfermería nefrológica que nos van a ayudar, ¿cierto?, a definir nuestro rol. Está la ANA, que es bastante importante en Estados Unidos, la Asociación Americana de Enfermeras Nefrológicas, está en la sede en España. Está esta asociación también europea, en Alemania, en Italia, que me sorprendió el desarrollo que tienen en Italia de la enfermería nefrológica, y nuestra querida Senferdial, que nos van a aportar, ¿cierto?, desde el punto de vista científico para poder establecer más claramente el rol de la enfermería nefrológica y mostrarlo también al resto del personal sanitario y a la sociedad. Por lo tanto, es sumamente importante ver nuestro rol de manera clara, ya así como esta lupa está mostrando esta enfermera nefrológica. Es importantísimo definir nuestro rol, es importante definir claramente nuestras competencias. ¿Y por qué? Porque debido a que lo que dije anteriormente y al impacto que está teniendo la enfermedad renal crónica, que no para de aumentar, podemos influir, ¿cierto? Podemos tener impacto, y también es importante que nuestra especialidad sea reconocida, ¿cierto? ¿Y por qué es importante esto? Bueno,
diferenciar entre una enfermera básica, digamos, o una enfermera con habilidades avanzadas y especializadas es esencial, porque estudios han comprobado que no solo mejora la calidad de atención y disminuye la morbimortalidad de los pacientes, ¿cierto?, sino que además ayuda a contener los costos en la atención médica. Y este también es uno de los grandes problemas que está dando la enfermedad renal crónica, sobre todo en nuestro país, que tenemos acceso, ¿cierto?, a las terapias de reemplazo renal. Y en este contexto, este estudio, esta revisión sistemática de este año, menciona que el rol de la enfermera nefrológica es, por un lado, brindar atención especializada en todo el espectro de la enfermedad renal crónica y sus posibles complicaciones. Nuevamente aparece este término de no solamente en la etapa terminal, sino que ya cuando el riñón está en sus etapas de principios, digamos, de las primeras etapas de la enfermedad renal. Y esto también, en nuestro rol, digamos, mediante esta atención, va a ser mejorar los resultados clínicos en todos estos entornos, no solo en diversos entornos y en diferentes niveles de atención, primaria, secundaria, terciaria. También nuestro rol está en desarrollar investigación, ojalá en práctica basada en evidencia, porque eso también va a mejorar nuestras prácticas, digamos, y va a ayudar también al desarrollo de guías clínicas para estandarizar nuestros planes de atención. Ahora, la Asociación Americana de Enfermeras tiene una definición de lo que es la enfermera nefrológica y la define así, abro comillas, aquella que incorpora el diagnóstico y tratamiento de la respuesta humana y la defensa en el cuidado de las personas, familias, grupos, comunidades y poblaciones afectadas por la enfermedad renal. La práctica de la especialidad de enfermería nefrológica integra el arte y la ciencia del cuidado y se centra en la protección, promoción y optimización de la salud y el funcionamiento humano, la prevención de enfermedades y lesiones, la facilitación de la curación, el alivio del sufrimiento mediante una presencia compasiva. A mí me encantó esta definición porque habla de lo mismo que reiterado, o sea, no solamente en etapas tardías, habla de personas, pero también de grupos y de comunidades. Esto quiere decir que nosotros nos empoderemos y vayamos a esto de la promoción y la prevención de la enfermedad renal. Y habla también del cuidado, ¿cierto?, en la etapa de la enfermedad propiamente tal, pero también habla del alivio del sufrimiento mediante la presencia compasiva y es algo que yo también quise incluir en la presentación y lo vamos a ver a posterioridad. En tanto, la ANA, que es la Asociación Americana de Enfermería Nefrológica, que depende un poco también de la enfermería, de la Asociación de Enfermería Americana, también tiene su propia definición de la enfermería nefrológica y la define como que abarca la atención primaria, la secundaria y terciaria de personas con enfermedad renal crónica potencial, la enfermedad renal aguda y otras afecciones que requieran intervención nefrológica, brindando atención en todas las etapas del ciclo vital, digamos, neonatos, niños, adultos mayores y de todos los grupos raciales y étnicos. O sea, también habla de inclusión, ¿cierto? La atención de enfermería puede ser compleja, ya que estas poblaciones pueden presentar diversas comorbilidades, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, enfermedades infecciosas o enfermedades minerales y óseas. Y esta definición también nos deja claro que no solamente tenemos que enfocarnos en enfermedad renal, sino que además debemos manejar muy bien las comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión. Recordemos que una de las principales causas de mortalidad, de morbimortalidad en pacientes renales, ¿cierto?, es la cardiovascular. Por lo tanto, y como sabemos, la diabetes y la hipertensión son las principales causas de la enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos que manejar muy bien teóricamente, ¿cierto?, estas enfermedades, tenemos que manejar muy bien sus cuidados, tenemos que manejar muy bien sus tratamientos, que en el último tiempo han ido
actualizándose, ¿ya? Y han aparecido muy, muy buenos tratamientos y nosotros tenemos que actualizarnos también en eso. Ahora, la ANA, la Asociación de Enfermería Nefrológica Americana, se cuestionó, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a esto? Y ellos instauraron un modelo de enfermería nefrológica, que es esta imagen que ven ustedes acá. En el centro está el arte de la enfermería, la ciencia de la enfermería y el cuidado de este paciente renal. Y en el exterior, digamos, están acciones que realiza la enfermera como comunicación, colaboración, atención centrada en el paciente y en la familia, diversidad, equidad e inclusión, cuidado holístico, ética también, aspectos éticos del cuidado y todo lo que son las terapias dialíticas como diálisis, trasplante, manejo del soporte también. Digamos que todo este conjunto, tanto interno como externo, van a llevar a que el enfermero nefrológico produzca, ¿cierto?, al final todas estas actividades que están al final de las flechas, que son educación, la práctica, el liderazgo, la abogacía, el conocimiento, la investigación, la práctica basada en evidencia y el desarrollo de guías y estandarizaciones de protocolos que nos van a ayudar a desempeñar nuestro rol de mejor manera. Ahora, siempre, lo insisto con énfasis en brindar esta atención durante todas las etapas del ciclo de la enfermedad renal. Ahora, si vamos a definir o a determinar las competencias dentro de nuestro rol de enfermería nefrológica, tenemos que saber lo que es una competencia. Y una competencia básicamente es el conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos, ¿cierto? Y estos tres elementos tienen que ser habilidades observables. Ya esto va muy enmarcado a lo que actualmente se conoce como la enseñanza basada en evidencia, o sea, basada en no me acuerdo el término específico ahora, pero educación basada en competencias, ya digamos, nosotros tenemos que ser competentes y por eso es tan importante definir nuestras competencias en la enfermería nefrológica. Vamos a hablar de competencias en enfermería nefrológica, entonces la mayor parte de los estudios determinan que la enfermera nefrológica tiene competencias genéricas, que son unas competencias básicas, y unas competencias avanzadas o específicas. Vamos a ir viendo las dos, pero las dos son complementarias y deben estar unidas, ¿cierto?, al momento de cumplir nuestro rol. Este es un esquema que yo hice de las competencias centrales de enfermería. Al lado izquierdo de la pantalla ven las competencias genéricas y al lado derecho, que son 4, está la práctica clínica avanzada, educación, liderazgo y gestión e investigación. Estas 4 van a componer las competencias avanzadas de la enfermería nefrológica. Y dentro de la práctica clínica vamos a tener, ¿cierto?, las competencias en atención prediálisis, hospitalizados y las terapias de reemplazo renal que van a ser hemodiálisis, peritoneodiálisis y trasplante renal. Ahora, dentro de esta revisión sistemática que me gustó harto y que traje a esta presentación, ellos definen que las competencias genéricas de la enfermera nefrológica son básicamente el trabajo en equipo y es porque la atención del paciente renal es multidisciplinaria. ¿Ya? Tenemos que tener un muy buen trabajo multidisciplinario porque vamos a trabajar con médicos, con nefrólogos, con nutricionistas, con psicólogos, entonces tenemos que tener estas competencias. El proceso de atención de enfermería, ¿cierto?, con todo lo que eso implica, la atención centrada en el paciente, cuidados paliativos, ¿ya? Cuidados paliativos y la educación terapéutica, y esto en todo el ámbito de la enfermedad renal, como les decía, desde la promoción y prevención hasta la educación en las etapas avanzadas.
También define como competencias genéricas la promoción de la salud, la prevención de las complicaciones, el uso de las tecnologías de la información que hoy en día van rápidamente cambiando, tenemos que ir actualizándonos permanentemente en este ámbito, investigación y desarrollo. Esto es muy parecido a que esta Asociación Europea de Enfermeros de Diálisis menciona. Ellos también mencionan que los enfermeros nefrológicos deben tener competencias genéricas. Son muy parecidas a las que mencionaba previamente. Educación a paciente, prevención y rehabilitación. Miembro del equipo multidisciplinario, nuevamente hablamos del trabajo en equipo, ¿cierto? También un experto clínico en lo que es la enfermedad renal crónica, y aparece nuevamente esto de investigador, pero también ser un agente de cambio. ¿Ya? Y esto es como impactemos en actividades, ¿cierto?, ya más macro. Hay también un estudio en Suecia que define 43 competencias básicas. Estas competencias fueron categorizadas en 9 áreas que son básicamente muy similares a las que yo les mencioné previamente. Enfermería y ciencias básicas, que es como la teoría, digamos, información y docencia, exámenes y terapias, promoción de la salud, cuidados paliativos aparece nuevamente, seguridad y calidad asistencial, entorno asistencial, investigación y desarrollo y gestión y colaboración en la atención al paciente. Ahora, si hablamos ya de competencias específicas o habilidades específicas de la enfermería nefrológica, van apareciendo otras cosas, como por ejemplo que los enfermeros nefrológicos deben ser capaces de manejar consultas ambulatorias en nefrología, y aquí también estamos hablando de fases predialíticas, ¿cierto? Centros de diálisis. También ser y participar en los servicios de urgencias, otorgando nuestros conocimientos. Aquí hay otras habilidades como pensamiento autónomo y crítico, capacidad de tomar decisiones y habilidades de gestión y liderazgo. La Asociación Europea de Enfermeras de Diálisis menciona también algo parecido en torno a las competencias avanzadas. Habla de que los enfermeros deben ser capaces de manejar, ¿cierto?, la enfermedad renal crónica en etapa temprana, es decir, estadios 2 y 3, en enfermedad renal crónica avanzada, estadios 4-5, manejar muy bien el acceso vascular y peritoneal, trasplante renal, manejar y administrar centros de diálisis, todo lo que involucra también la falla renal aguda, manejo conservador, y también se enfoca en los cuidados paliativos. Ahora, a continuación, les voy a mostrar también a modo más esquemático, digamos, las competencias avanzadas de la enfermera nefrológica, divididas en 4 áreas para que sea también un poco más entendible. Y se acuerdan que yo les mencionaba que dentro de estas habilidades avanzadas también estaba la práctica clínica, educación, liderazgo y gestión e investigación, y vamos a ir viendo cada una de ellas. En términos de práctica avanzada, esto se divide básicamente en 4 áreas, en hospitalización y prediálisis, hemodiálisis, peritoneodiálisis y trasplante. En lo que es hospitalización y prediálisis, la enfermera nefrológica debiera ser capaz de realizar una evaluación completa y una educación prediálisis al paciente. Debe también ser capaz de manejar los síntomas y realizar educación en torno a eso, manejar muy bien los trastornos hidroelectrolíticos, también poder ser capaz de evaluar el estado nutricional del paciente, y además debe tener competencia en los tratamientos conservadores. Las competencias en torno a la hemodiálisis se basan en el profundo conocimiento de la técnica, y esto involucra en la preparación del monitor, o en la preparación de los circuitos, en el tratamiento mismo,
en monitorizar al paciente y realizarle un seguimiento adecuado de control de signos vitales, y esto también quiere decir interpretar estos signos vitales, ¿cierto? Manejar una muy buena respuesta a las emergencias, que sabemos que en hemodiálisis son potencialmente mortales, manejar muy bien y gestionar el acceso vascular de manera integral y los medicamentos. Y ahí esto hablamos también de los medicamentos que los pacientes toman en sus domicilios y los medicamentos que se pueden administrar durante las terapias. Esto es algo bastante simple, ¿cierto? Pero sabemos que en profundidad, ¿cierto? Es mucho más complejo. Las competencias en peritoneodiálisis se relacionan con el manejo del catéter, el manejo de la técnica propiamente tal, respuesta a emergencia y el seguimiento continuo y permanente de los pacientes. Y yo diría que aquí algo le faltó, que es el ámbito de la educación, que es fundamental en los pacientes con peritoneodiálisis. Sin embargo, se menciona ya en la segunda gran área, ¿cierto?, de las competencias avanzadas que debe tener una enfermera nefrológica. Competencias en relación a trasplante, bueno, los enfermeros debemos tener un conocimiento profundo del proceso y de todo el proceso, o sea, de pretrasplante, post-trasplante, cumplimientos de protocolo. Los enfermeros deben ser capaces de manejar muy bien las terapias inmunosupresoras, atención perioperatoria, o sea, ir acompañando, ¿cierto?, al paciente desde el pre al postoperatorio y posteriormente también realizando un fuerte apoyo emocional. Vamos por las segundas habilidades avanzadas de la enfermera nefrológica, que comprenden la educación. ¿Por qué es tan importante que seamos muy competentes en educación? Y esto es porque el desarrollo de esta área permite un conocimiento profundo de las necesidades específicas de los pacientes. Sabemos que el paciente nefrológico no es cualquier paciente, es un paciente crónico con características particulares, ¿ya? Y debemos también tener conocimientos respecto a estrategias de cómo educar a estos pacientes, porque está demostrado que esto va a mejorar la respuesta asistencial, va a mejorar la adherencia también del paciente a sus tratamientos y va a reducir la morbimortalidad. Y esta educación debe ser no solo al paciente, sino que al entorno, a la familia, ¿ya? Porque sabemos que un paciente que está, por ejemplo, en terapia de reemplazo renal, incluso no solamente en terapia, en etapas pre-diálisis, en donde hay cambios de estilo de vida, tiene que ser el paciente el que, no solamente el paciente el que cambie su estilo de vida, sino que también la familia tiene que soportarlo en eso, ¿cierto? Y también hay un aspecto de educación que va enfocado a colegas, a enfermeros que se están formando, ¿cierto?, en la especialidad. Por lo tanto, es una competencia que debemos manejar muy bien en educación terapéutica, en promoción y prevención, en concientización, en detección y en políticas de salud. Volviendo al principio, tenemos que ser capaces de impactar, ¿cierto?, en políticas públicas, idealmente. La tercera gran habilidad avanzada de la enfermera nefrológica es el liderazgo y la gestión. Y aquí se enfocan en el desarrollo de mentoría, de ser un modelo a seguir, de la capacidad de trabajar en equipo, en este gran equipo multidisciplinario y en tomas de decisiones de alto nivel. Aquí también, y esto se enfoca mucho en enfermeras coordinadoras, por ejemplo, de los centros de diálisis, o enfermeras que están más en temas de liderazgo de lo que es los centros de diálisis. Y por último, la investigación. La investigación en nuestro ámbito nos va a ayudar a mejorar efectividad de tratamientos, por ejemplo, en el término de las modalidades de terapia. Yo, y en mi experiencia trabajando en agudo, muchas veces sentí que los enfermeros nefrológicos de procedimientos agudos somos los que más sabemos de máquinas, de modalidades, de terapias. Por lo tanto, ahí tenemos un gran foco para poder desarrollar y para poder estudiar, ¿ya? Incluso más que los médicos, sabemos mucho más que los médicos. Por lo tanto,
tenemos que desarrollar esta área de investigación. ¿Por qué? Porque además tiene impacto en la práctica clínica, nos otorga nuevas fuentes de conocimientos, nos respalda nuestra práctica y sin duda tiene resultados en los pacientes. Y este es el resumen, ¿cierto? Volviendo a estas competencias centrales, entonces están estas competencias genéricas que yo les mencionaba y las competencias avanzadas que se componen por la práctica clínica, la educación, el liderazgo y la gestión y la investigación. Quise traer también lo que son competencias relacionadas con las habilidades relacionales en la enfermería nefrológica. Creo que son fundamentales, que no fueron tocadas en los otros estudios, pero sí encontré un estudio que las menciona y que las define y que nombra las competencias relacionales que debe tener una enfermera nefrológica. Y esto es relevante por la particularidad que yo les mencionaba de los pacientes nefrológicos. El establecimiento de estas relaciones terapéuticas que van más allá de la atención médica básica nos da un marco estandarizado de habilidades interpersonales, digamos, un soporte emocional y psicológico que va a brindar un apoyo, un bienestar, va a hacer que el paciente se autogestione mejor, se adhiera mejor a los tratamientos, ¿cierto? Porque estos pacientes están enfrentados a síntomas clínicos particulares que muchas veces los va a llevar a procesos de angustia y de aislamiento social. Las personas que hemos trabajado en diálisis crónica sabemos lo complejo que es el paciente crónico. Incluso se sugiere que estas competencias relacionales debieran capacitarse el personal de manera continua, no solamente una vez, ya debieran estar permanentemente realizándose estas capacitaciones porque debemos ser capaces de abordar eficazmente las demandas relacionales con nuestros pacientes. Como les decía, estos pacientes presentan desafíos físicos, psicológicos, emocionales. En muchos casos son súper difíciles de abordar, no tienen buena adherencia a los tratamientos. Por lo tanto, lo que hicieron en este estudio es establecer qué dominios y qué competencias asociadas hay y qué son las que tenemos que manejar. Por un lado están las competencias de atención relacional, que hablan de la exploración al paciente, de la claridad, de la habilidad de resolver problemas con ellos y de mirar de diferentes perspectivas. Yo siento que en enfermería, en particular las enfermeras, somos bastante rígidas y se entiende, ¿cierto? Porque el cometer un error puede llevar, ¿cierto?, a consecuencias graves en los pacientes. Si hablamos de competencias relacionales, tenemos que ser capaces de abrir nuestras perspectivas y entender también el trasfondo de cada paciente, ¿cierto? Esto de la atención centrada en el paciente. Por otro lado, tenemos la competencia de atención humana, que habla de la comprensión, de la identificación de consecuencias, de la motivación y compromiso y de la sensibilidad. Por otro lado, tenemos la competencia de atención reconfortante, que habla del respeto a la privacidad del paciente, la dirección a las necesidades básicas del paciente, la veracidad y la empatía, que son componentes que cuestan, que hay que desarrollar, y las decisiones compartidas, ¿ya? O sea, ¿cuántas veces hemos insistido, no suba de peso, no coma esto, no tome? No, son decisiones compartidas. El paciente tiene su mundo y tiene su rabia, tiene sus procesos, entonces también debemos ser hábiles en desarrollar estas habilidades. También tenemos las competencias de habilidad y escucha, que son habilidades difíciles también de desarrollar profesionalmente, digamos, como la comprensión, la comunicación efectiva, la escucha activa, la alianza terapéutica. El proceso de fin de vida, que si ustedes se fijan, cuando hemos hablado de las competencias, se ha reiterado esto de cuidados paliativos. Y aquí lo mencionan nuevamente, proceso de fin de vida. Respuesta a emociones, preocupación por inquietudes, apoyo decisional y apoyo de preferencias, ¿ya? Y por último, las competencias generales que están relacionadas con el apoyo y educación,
disponibilidad, ¿cierto? Estar disponible para el paciente, dedicarse al paciente y tener habilidades comunicacionales. Si se fijan, son hartas competencias difíciles de obtener y que se deben trabajar, ¿cierto? Para no enfermarnos también nosotros como profesionales. Y ya estamos terminando, pero quise traer algo que a mí me tocó harto ver en el magíster, que son los cuidados espirituales, y lo quise traer también porque no es un ámbito que esté considerado en la enfermería nefrológica, sí está muy considerado en cuidados paliativos y en enfermería oncológica, pero me gustaría debatir que se incorporara, ¿ya? Cuando hablamos de cuidados espirituales, no estamos hablando, y que algo que cuesta un poco que se entienda, no estamos hablando de religión o de religiosidad, de alguna religión en particular, ¿ya? El término de espiritualidad o cuidados espirituales fue desarrollado por la doctora Puchalski, Cristina Puchalski, una doctora norteamericana que trabaja en cuidados paliativos, que definió la espiritualidad como el aspecto de la humanidad que se refiere a la forma en que los individuos buscan y expresan significado y propósito, y la forma en que experimentan su conexión con el momento, consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con lo significativo o sagrado. Es decir, ¿qué es lo significativo espiritualmente hablando para cada persona? ¿Y por qué se los traigo? Porque se ha demostrado en los estudios, esto ya lleva tiempo en otros ámbitos, que también mejora la adherencia a los tratamientos de las personas. Cuando nosotros incorporamos, porque hay encuestas, hay instrumentos para evaluar cuidados espirituales como el FICA y hay Spirit y hay varios más que se pueden utilizar. Se sugiere que ojalá la misma persona se autoevalúe, se autoaplique este instrumento y después lo aplique a los pacientes. Son súper cortitos, es más bien una conversación y uno va entonces determinando qué es lo importante para ese paciente y eso se puede incorporar a sus terapias, ¿cierto? Y eso va en el fondo a mejorar también las adherencias a los tratamientos y disminuye también la morbimortalidad en los pacientes. Por lo tanto, es un aspecto que a mí me parece súper interesante, que está muy, muy incorporado en otras áreas, pero ¿por qué no traerlas al área de enfermería? También existe lo que es el rol de la enfermera navegadora en oncología, ¿por qué no traerlo a nefrología? Son cosas que han funcionado, así que podríamos incorporarlo también a nuestra área. Consideraciones finales, entonces, sabemos que existe una creciente prevalencia de enfermedad renal crónica, la demanda es cada vez mayor, tenemos que enfocarnos en la seguridad y la calidad de atención de nuestros pacientes. Es importantísimo definir nuestro rol, definir nuestras competencias y definir nuestros dominios, ¿ya? Han habido diversos estudios que han explorado las competencias tanto genéricas como avanzadas que debe tener la enfermería nefrológica. Ojalá que abarque y que nuestras competencias abarquen todo el ciclo de la enfermedad renal crónica, desde la predialítica al trasplante renal. Y bueno, es imperativo cultivar la comprensión integral de nuestras competencias y de nuestra especialidad, porque más que nuestra responsabilidad profesional, también es una responsabilidad social que tenemos, ¿ya? Como por ejemplo, incorporar nuestras unidades que hay de avanzadas de nefrología que se están incorporando en varios hospitales. ¿Por qué no también involucrarnos en eso? ¿Por qué también no asesorar? ¿Por qué no hay una enfermera especialista en esos lugares que maneje muy bien, que manejamos muy bien a los pacientes nefrópatas? Finalmente, y a modo de meditación, que, bueno, en mi experiencia en diálisis crónica, los que han trabajado en diálisis crónica, yo creo que en peritoneal diálisis también, en trasplante también en sí, uno se involucra mucho con el paciente, ya es inevitable, los vemos siempre,
tenemos, ¿cierto?, a tender a establecer estas relaciones interpersonales y la verdad es que llegaba harto cuando algún paciente sufría o fallecía. Entonces, a modo de finalizar esta presentación, les quise traer esta frase de Enric Benito. Él es un paliativista español que habla de qué hacer ante la persistencia al sufrimiento y si el resultado no es lo que esperábamos. Somos responsables del compromiso y del esfuerzo, no de los resultados. No somos salvadores, sino acompañantes. Debemos aceptar nuestras limitaciones. La culpa reside en el ego. Debemos dar lo mejor de nosotros, debemos desarrollar al máximo nuestras competencias, pero también aceptar nuestras limitaciones y aceptar también lo que quiere el paciente. Espero haber contribuido a ver mejor nuestro rol y muchas gracias. Muchas gracias, Bernardita. Escuchamos una excelente exposición y nos recordaste el perfil profesional ya de la enfermería nefrológica y que este va más allá de los dominios técnicos solamente, sino que implica también liderazgo, empatía, un trabajo colaborativo y el compromiso con la mejora continua. No veo preguntas en el chat, pero yo te tengo una pregunta, ¿ya? Que tiene que ver con, bueno, tú sabes que yo soy profe en la escuela, por lo tanto, para nosotros como académicos es muy importante el poder conocer, ¿ya? ¿Cuáles crees tú que son esos em, retos o avances que debiésemos hacer desde la academia para adaptarnos a los avances tecnológicos y terapéuticos que hay hoy en la nefrología? ¿Qué sientes que estamos quedando como al debe? Tú estás hoy día en tu formación, terminándola, y quizás va a ser bien, tienes una experiencia ya que es la de una casa de estudio, pero tienes una vasta experiencia como profesional, ya en tanto en unidades crónicas como agudas. Entonces, quizá ahí que nos pudieras compartir qué crees que nos falta como va dar este paso que siento que debemos dar ya. Sí, yo creo que acá en Chile estamos muy enfocados en la enfermería nefrológica en lo que son las terapias de reemplazo renal. Yo creo que lo hacemos súper bien. Somos bien expertos en eso, no me cabe duda. Yo que he trabajado en hemodiálisis crónica y aguda, eh, hemos desarrollado harto esa área, pero en prevención, y yo me sorprendí porque eh, yo habiendo trabajado varios años en crónico, habiendo trabajado muchos años en agudo y ahora haciendo el postítulo, el año pasado hice un diplomado de enfermedad renal crónica que estaba más enfocado en atención ambulatoria. Me sorprendió lo que no sabía. Me sorprendió lo que desconocía y del mundo que yo no tenía idea. Entonces, y hay muchos avances. Entonces yo creo que debemos incorporarnos y debemos meternos en el mundo de la prevención y de la promoción y del manejo de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes y sus tratamientos. Eh, Incluso ahora hay un gran avance en términos de terapias de medicamentos que yo no sabía que existían. Entonces, yo creo que ahí estamos muy al debe y incorporar esto, tomarlo y hacer presencia en eso también, porque el desarrollo ya de la terapia de las enfermedades renal crónica terminal, yo siento que lo tenemos muy bien incorporado desde mi punto de vista, incluso desde el punto de vista tecnológico. Nosotros manejamos muy bien las máquinas, no sabemos al revés y al derecho los tipos de anticoagulaciones, cómo funcionan, pero el tema de la prevención y el pre yo creo que es algo que nos falta como especialidad, digamos. Sí, Eh, totalmente de Pienso yo. acuerdo. Totalmente de acuerdo, Bernardita. Muchas gracias. Y otra área que seguro que la ibas a nombrar también tiene que ver con hoy día todo lo que son los aspectos ecológicos, la sustentabilidad. Somos una de las especialidades que lo tenía y yo estoy segura que lo ibas a nombrar. Es una de las especialidades que más desecho clínico produce. Sí. Entonces, quizá ahí también hay un espacio ahí de crecimiento donde enfermería puede hacer un gran aporte. Yo por lo menos lo veo así.
¿ya? Sí, absolutamente. Sí. Bueno, no es posible resumir el simposio que nos ha compartido Barbarita, pero rescaté algunas ideas generales sobre principalmente los aspectos que tienen que ver con los perfiles profesionales que nos comparte de la ANA y de la EDTNA, ¿ya? Que si bien la ANA ofrece un marco bien estructurado, normativo y bien actualizado que abarca los estándares de práctica, responsabilidad legal y competencias técnicas, así como valores éticos, como la equidad y la inclusión también, que son otros elementos que como que no están dentro de nuestro discurso habitual, ¿ya? La ETNA propone más bien un perfil profesional con énfasis en estandarizar formaciones, promover roles más aclaradores dentro del sistema de atención renal y con ello fortalecer la identidad profesional, ¿ya? Con marcos legales y coordinados, ¿ya? Que eso es bien importante. Los dos modelos, si bien convergen en la enfermería, que la enfermería nefrológica va más allá de las técnicas, ¿ya? Exige habilidades clínicas avanzadas, actitudes educativas, como bien dijo Bernie, coordinación interprofesional y cuidados holísticos, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos modelos, ¿ya? Uno, la ANA se orienta más a la estandarización de la práctica y la actividad ética, situaciones que son bastante complejas en Estados Unidos, por eso le da ese su foco. En cambio, la ETNA, que es europea, consolida la especialización en el contexto europeo, con una formación común y un perfil legal claro y reconocimiento profesional homogéneo. ¿Ya? Eh, no podemos olvidar, como bien dijo, que la enfermedad renal es un problema tremendo de salud pública. Uno de cada 10 adultos en el mundo tiene esta enfermedad, ¿ya? Muchos países, más del 40% de los pacientes llegan a terapia de reemplazo renal, ya lo hacen en estadios avanzados, ¿ya? En este contexto, la enfermería es un pilar fundamental, la enfermera, para mejorar la calidad de vida, optimizar los resultados y también reducir el impacto epidemiológico. ¿Ya? Esto que nos ha presentado nos llama a la acción también la Bernardita. ¿Ya? Hoy día en Chile hay una necesidad de reconocer y fortalecer las especialidades en enfermería y no estamos lejos, las enfermeras nefrológicas, de que esto sea algo para nosotros muy urgente, ¿ya? Dada la prevalencia y lo que significa el impacto económico de esto, ya ahí contarles que se está avanzando también en trabajar con el ministerio sobre nuestra propia especialidad, ¿ya? Este es un llamado en el fondo, tanto del perfil de vernos reflejados o no en este perfil. ¿Cuántos de nosotros nos vemos reflejados en este perfil? ¿Cuánto creemos que nos falta para lograr este perfil o acercarnos a este perfil? ¿Ya? Porque hay una responsabilidad profesional personal, ¿ya? Que es cuánto hago porque esto no sea solo algo rutinario de mi quehacer diario, ya de que voy a la diálisis, hago la pega, me voy a mi casa, voy al otro día y todo, que se convierte en una rutina. Entonces, si bien cómo fortalecemos la práctica clínica en beneficio de nuestros pacientes, y los invito a todas y todos, agradeciéndoles tremendamente su presencia, a seguir construyendo juntos esta enfermería nefrológica sólida y también humana, ¿ya? Hay varios comentarios que yo sé que todos los aspectos éticos, humanos, de acompañamiento de fin de vida, son muy generativos para nosotras las enfermeras, ¿ya? Y nos llama también a conectarnos con ese yo interno de la importancia de estar para el otro, ¿ya? Y no solamente hacer una buena técnica, sino que realmente estar para otro. No sé si hay preguntas, chiquillos, yo no quiero pasarme de la hora, ¿ya? Pero me gustaría abrir para preguntas al grupo. Silvita, yo ¿Sí? quería hacer un Yelisa, comentario. Dim, por Ya. supuesto. Mira, aparte de felicitar a la Berni por el trabajo en el fondo y por la Sí. revisión que hizo, que me parece fantástica, yo creo que hay un tema que es muy importante, que lo viví y lo has vivido tú también y todas las que hemos sido alguna vez presidentes de la sociedad, que es el hecho de como enfermeras involucrarnos en nuestra profesión.
Normalmente, mira, estos días hemos estado como sociedad en el fondo viendo, pucha, que las enfermeras se inscriban en el Congreso, no ha demandado un tiempo enorme, enorme en eso, y uno lo ve en el día a día. Entonces, si nosotros queremos que nuestra profesión sea respetada, que podamos trabajar, que podamos hacer más estudios, no solo nos debemos quedar en el día a día y en lo que estamos trabajando en el momento, sino que además involucrarnos, y esto significa involucrarse también en políticas públicas. Involucrarse y es también dar parte de nosotros y de nuestro tiempo, porque si no, no podemos avanzar, si nos quedamos solamente con yendo a hacer la diálisis o yendo haciendo la terapia aguda y no mirar más allá de eso, otra profesión nos va a, nos va a quitar esa propiedad. Entonces, agradezco enormemente la presentación y como tú dices, es un llamado a la acción, un llamado a hacer el trabajo y a involucrarnos absolutamente con nuestros pacientes. Sobre todo, toda esta generación de enfermeras más jóvenes, que tienen más ánimo, tenemos que buscar alguna manera Mm, de exacto. encantarlas probablemente desde la escuela de enfermería. Si no, Mm, va a ir quedando poco a poco y la enfermera de nefrología va a ser más que una enfermera o de diálisis o de peritoneo, pero no una enfermera como queremos que sea, enfermera nefrológica. mm. Eso sería mi comentario. Gracias, María Elisa. Es cierto, ¿no? Pero la universidad tiene una limitante porque solamente estamos con usted un año nomás. Ya a veces, bueno, si vienen desde el pregrado un poco más, pero ahí siento, da una reflexión mía, me hago cargo de mis palabras. Siento que hay, cuando ingresan al trabajo, las chiquillas en general, no hablo solo de las enfermeras de diálisis, a que se me entienda, porque siento que pasan muchas áreas. Entran al trabajo y como que se achatan, salen de las universidades en general súper contentas, súper así como con ganas de hacer un montón de cosas, pero de alguna manera la vida laboral las absorbe y las demotiva, ¿ya? Que no permiten que como que se convierten en una cosa tan rutinaria que nos ven como otras salidas para hacer otras cosas, para compartir en otros ámbitos. Eh, Uno siempre trata de conciliar, de que las chiquillas tengan una publicación durante su práctica clínica, traten de ir avanzando para que vean que es posible, mostrarles que el camino está y es posible. La sociedad es un espacio tremendo de participación, de hacer cosas diferentes, de tener algo más allá de la rutina del trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, ¿ya? Eh, es cierto, no siempre son favorables. Sí, es cierto, Beatriz, que las condiciones laborales no siempre son favorables, a veces son horas muy extensas, el trabajo muy extenuante, tenemos una estructura, las enfermeras. Exactamente, a eso mismo iba María Beatriz, que no es eh, hacer notar lo bueno, lo positivo, sino que uno hace 20 cosas positivas y una mala y todo el mundo se acuerda de la mala. Nadie se acuerda de lo positivo. Entonces resulta que no nos nutrimos de lo bueno, sino que vamos nutriéndonos de los aspectos negativos. Entonces al final nos vamos achatando. Y eso tenemos la responsabilidad todos y cada una de aportar con un granito de arena. Y si bien podemos seguir siendo exigentes porque nos gusta la excelencia, eso no quiere decir que no podamos ser acogedores y contenedores a la vez. No son diametralmente opuestos, son complementarios, porque una persona puede ser muy eficiente, pero puede tener un mal momento. ¿Ya? Y eso nos falta en la enfermería, nos falta. Es cierto, pero igual se está trabajando en tratar de que no sea todo tan centralizado, pero bueno,
Vamos a ver cómo se avanza. Chiquilla, esto podríamos estar, este tema de la Beni Muchas ha horas. sido muy generativo porque en el fondo habla del perfil profesional de la enfermera, pero va más allá de quiénes queremos ser, cómo queremos ser recordados, Eso, eso. cómo queremos ser recordados. Eso es decir, queremos que nos recuerden en los trabajos, queremos que nos recuerden nuestros colegas. eh, ¿Qué queremos? Yo creo que eso es la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué queremos? Y cómo nos hacemos cargo de ese querer. Así que eso, pues los invito, es una reflexión, chiquillos, y ojalá todos estén inscritos en nuestro congreso y los podamos ver por allá. Ya, aunque sea un día, no necesariamente tienen que ir los 2 días, pueden ir primero o el segundo día, ¿ya? Mejor si se quedan allá porque podemos compartir, se hace también grandes amistades en los congresos, así que bueno, ojalá sí quedan cupos, así que vamos, anímense. Y también los que están acá, pucha, transmitan esto, comenten estas cosas, comenten lo que hablamos hoy día con sus colegas, porque imagínense, somos veintitantas personas aquí, con que hablemos con dos, con tres, ya tenemos 75 personas. Entonces, esto se va multiplicando de a poquito, de a poquito. Así que intentémoslo, ¿ya? Eso, no sé si Gracias. hay algún otro comentario, no sé, ¿ya? Para como ir dando cierre. Jenny, no sé si quieres cerrar con Sí, algunas palabritas, algo. de mi parte, felicitar a Bernardita por su continuo compromiso frente a la sociedad y estar siempre atenta, aportando con su conocimiento. Es un agrado siempre verte y encontrarte año a año con un tema novedoso. A mis colegas, los que están conectadas, también motivarlas a que sigamos de la mano y aprovechemos a todas estas grandes mentoras que tenemos desde las distintas universidades, desde Silvita, María Elisa, Mirliana, todos los que están apoyándonos, porque la siguiente generación es la que tiene de nuevo esta responsabilidad de mantener la especialidad, de dar el paso. Y tenemos que aprovechar esta mano generosa que nos está acompañando y dándonos una muy buena base, invitarlas a que todas sus propuestas, temas de investigación, propuestas novedosas, las compartan, nos las comenten, generemos equipos de apoyo. Como dice bien Silvita, hay que promovernos, apoyarnos y sobre todo entre nosotras decir, ¿sabes qué? Bernardita es la que está estudiando sobre competencias de enfermería. Te recomiendo a esta persona hacer este networking de decir entre nosotras, conocernos cuáles son nuestros temas de preferencia y así visibilizarnos entre nosotras. Aquí somos 24. Qué importante sería que estas 24 personas que estamos conectadas dijéramos, desde aquí tengo una idea para investigar, tengo un proyecto en mi sitio de trabajo y con seguridad desde el comité científico y los otros comités vamos a estar aquí como dando un hombro de apoyo y fortaleciéndonos para que nos seamos visibles, para que dejemos huella y para que nuestro nombre sea un hombre que impacte y que nosotros digamos todo este esfuerzo que hacemos de horas, de dejar a nuestras familias, de invertir tiempo en estudios, sean reconocidos. Mil abrazos para todos los que se unieron a estas 23 personas, colegas que se unieron a apoyar y a escuchar a Bernardita Silvita. Que tengan una buena noche y nos vemos en el próximo seminario que va a ser sobre estándares de calidad para acreditación.